Vamos a examinar hoy la escuadra y el compás y su símbolo. Podríamos estar no los 5 minutos que diariamente dedicamos al simbolismo, insisto, podríamos estar quizás más de 3 horas hablando sobre el mismo sin cansarnos y al mismo tiempo aún no habiendo dicho ni un 20% de lo que significa este par de elementos, escuadra y compás. El compás es uno de los atributos más usados y conocidos de la masonería. Representa la justicia con que deben medirse los actos de los hombres y por eso se dice que junto con la Biblia y la escuadra es una de las grandes joyas y luces de la masonería. Cuando un ciudadano o una ciudadana se inicia en masonería y se convierte en masón, adquiere el grado de aprendiz. Aquí podemos ver una alegoría simbólica, un grabado antiguo, en el que se ve trabajando con el mandil hacia arriba blanco, símbolo de su grado, pero cerca podemos ver la escuadra y el compás. Al lado del compás, que representa simbólicamente el cielo, está la escuadra, que es el atributo simbólico de la tierra. Ambos están siempre unidos, quizás de manera diferente, debido a el simbolismo que cada grado masónico otorga a la figura del compás y la escuadra. Como íbamos diciendo, el compás y la escuadra, puestos de diferente manera, delimitan y significan un grado masónico. Aquí vemos 3 imágenes en las que en la central el compás está interconectado con la escuadra y es el segundo grado. En los lados está a la izquierda de la imagen, de vuestra imagen, podréis ver que la escuadra está sobre el compás, es el grado de aprendiz, y a la derecha de vuestra imagen veréis que el compás está por encima de la escuadra, grado supremo de maestro. Por lo tanto, ya veis que tanto la escuadra como el compás da mucho juego en el simbolismo y las figuras son constantes. Continuando con el simbolismo, podemos ver que la escuadra y el compás juegan por ejemplo, en la imagen de los pasos que está a mi derecha, hay 3 pasos. Fijaos la colocación de los pasos del iniciado, del masón. Fijaros que con sus pies delimitan una escuadra. Por otro lado, vemos otros signos masónicos en los cuales la gestualidad de los brazos también delimitan una escuadra. Tanto uno como otro grabado nos muestran que la gestualidad masónica, tanto de los pies como de las manos, siempre configura una escuadra. La orden masónica es conocida por la escuadra y el compás, pero hay que decir que sobre la escuadra y el compás se han trazado o trenzado muchas leyendas de poca consistencia y de vuelo gallináceo. Se utiliza a veces por personas que no conocen la orden, que no son masones y al mismo tiempo que están totalmente
indocumentados al respecto, hablar a veces sin ninguna autoridad, con una frivolidad muy grande de la escuadra y el compás. La escuadra y el compás, como se ha dicho, tiene una relación entre el cielo y la tierra, el compás del cielo y la escuadra de la tierra, y para el masón tienen una importancia vital. La masonería, entre otras muchas disciplinas que contempla y practica, es la del estudio, de la reflexión y de la perfección de cada uno de sus miembros. Cada uno de estos masones y masonas procura trabajar con las herramientas simbólicas de que dispone en la masonería especulativa en la que se halla inmerso, y las herramientas son el estudio, el trabajo, la dignificación personal propia y frente a la sociedad, que siempre están delimitadas por una figura de cualquier persona que sea digna y que la podréis siempre encontrar, si es un masón, entre la escuadra y el compás. La masonería, dentro de sus posibilidades, practica la filantropía. Fijaos en este helicóptero de Londres, que es utilizado para el servicio de rescate y de ayuda a los ciudadanos, como a la entrada de su puerta, en la parte izquierda, se puede ver la escuadra y el compás. Nada mejor para poder añadir sobre lo que significa para la masonería la escuadra y el compás, y cómo la dignifica haciendo donaciones filantrópicas que son una expresión de su sentimiento y de su calidad personal. La monarquía inglesa siempre ha estado ligada a la francmasonería. Aquí vemos una imagen de la reina de Inglaterra y podemos ver cómo su asistenta personal, en este caso, con una aproximación fotográfica bien detallada a la parte derecha de la fotografía, esta lleva un cinturón en el cual la cincha está bien representada por la escuadra y el compás. No hay que olvidar que el gran maestre de la masonería inglesa es un miembro de la familia real, concretamente el duque de Kent. Otra faceta, otro esquema pictórico y otra pincelada alrededor del simbolismo de la escuadra y el compás. El último simbolismo que quería añadir en estos 5 minutos de simbología diarios es que la escuadra y el compás están siempre referenciados en libros interesantes al respecto. Aquí tenemos el diccionario enciclopedio de la masonería, en la que figura la escuadra y el compás. Pero no termina aquí. También tenemos otra figura importante, que también hablaremos sobre ella, que es una Biblia masónica en la que figura también la escuadra y el compás. Por lo tanto,
tenemos que la escuadra y el compás son símbolos masónicos que están referenciados en todo momento y en todo lugar. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like al vídeo y al mismo tiempo no os olvidéis de pulsar en la campanilla, la cual os informará puntualmente de las diarias subidas de el canal de Manual de la Masonería. Y mi final siempre de los vídeos es que si aún no estáis suscritos al canal de YouTube Manual de la Masonería, podéis hacerlo pinchando debajo. No os olvidéis de suscribiros.